El debate desde hace rato, pero bueno, gracias por estar con nosotros, de verdad. Ya nos aguantamos. Como cada semana, Marianela Villasuso, bienvenida. ¿Cómo están? Buenos días a todos los que nos están escuchando. Un gusto estar aquí, Erika, gracias. Gracias por acompañarnos. Gaby Torres, bienvenida. Con el gusto de saludarles siempre a ti y a todo el auditorio. Oigan, antes de comenzar, es que este tema ya lo habíamos tocado, pero de verdad que hay personajes que se empeñan en estar en la escena pública. Y lo que pasó ayer con Gerardo Fernández Noroña, si me apoya la producción, vamos a ver qué fue lo que dijo, porque después de que fue uno de los grandes luchadores con el discurso de la austeridad republicana, la pobreza franciscana, ayer se aventó esta declaración. Yo creo que un poco ya cansado que le estuvieran cuestionando sobre su casa de 12 millones de pesos, esto fue lo que dijo. Yo no tengo ninguna obligación personal de ser austero. Yo era franciscano porque como hijo del pueblo, pues estábamos bien fregados. Franciscano y era austero porque era pobre, dijo ayer, no por convicción. Gaby, ¿cómo defender esto? Ya sabía que el golpe... que empezamos rudas las mañanas, pero ya estamos de verdad que no acostumbrados. queríamos, no estaba en el tema Gerardo Fernández Noroña, pero ayer dijo, quiero estar en la mesa de los miércoles, se aventó esta declaración y tenemos que hablar de eso, Gaby. De verdad, ¿es un discurso legítimo por parte del movimiento de la 4T y sus aliados o es como dice Gerardo Fernández Noroña? Porque antes no había, porque todavía después de decir esto dijo, pues antes no teníamos con qué, pero ahora sí tenemos y entonces pues ya no somos franciscanos. Bueno, mira, la verdad es que eso depende de cada persona. Yo te lo he manifestado aquí en otras ocasiones. Depende mucho también de los valores, de la convicción que se traiga por dentro. Yo no me canso de leer a nuestro líder, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Hace poco sigo en esta lectura del libro Gracias, en donde expone muchas situaciones que le dejó el haber recorrido el país en más de 2 ocasiones, ¿no? Y para hablar de necesidades, para hablar de austeridad, yo creo que tuviste que haberlas vivido o tuviste que haberlas conocido. La verdad es que no podemos tampoco controlar lo que opinen los demás y el querer estar cambiando constantemente a las personas es desgastante y nos quita mucha energía. Depende de cada personaje, depende de cada persona, depende de las vivencias de cada uno. Y yo, ¿qué te diría en este sentido? La verdad es que habría que hacerse tal vez una investigación y para esas investigaciones hay gente que resulta buenísima para investigar cuánto ha ganado Fernández Noroña durante toda su vida, si le alcanza para un departamento de 12 millones, si no le alcanza y que como lo hemos dicho en otras ocasiones. Crédito, Gaby, dijo antier, ¿no? Pues, porque lleva toda la semana con este tema. Y recordemos la gaviota que pagaba una casa blanca con el esfuerzo de su trabajo de muchísimas telenovelas, por ejemplo. Pero no era Morena distinto, no eran sus y lo es, y por eso precisamente te pongo sobre la mesa, bueno, si los recursos del compañero Noroña no alcanzan para un departamento de esta índole, pues bueno, habrá que hacerse las investigaciones correspondientes y procesarlo por lo que se le tenga que procesar en caso de que se le encuentre y se le pruebe que efectivamente incurrió en un delito para comprarse este departamento. ¿Qué te diría yo? Pues bueno, siempre hay que recordar de dónde venimos. No, por ejemplo, en mi caso, yo no aspiro a vivir en el Pedregal cuando siempre he vivido. Mi infancia fue en este barrio de San Juan de Guadalupe. Después vivo desde la adolescencia en Soledad de Graciano Sánchez. Pues obviamente Gaby no tiene la aspiración de vivir en el Pedregal cuando jamás ese ha sido mi estilo de vida. Creo que el entrar a la función pública es otra cosa muy distinta y pues bueno, insisto, va de cada personaje y depende de cada quien. Pero dime una cosa, Marianela, porque de pronto pareciera que es la generalidad en la élite política, en la élite gobernante hoy día, porque a ver, podemos decir en el caso de Gerardo Fernández Noroña, pero que hay de Samuel García. ¿Qué nos dice esto? Porque yo no estoy hablando de si tiene o no recursos, como dice Gaby. A ver, pues sí, Gerardo Fernández Noroña tiene muchísimos años. En los 90 era cuando peleaba el tema de la austeridad y de la congruencia. Estamos hablando de 2025, pues seguramente en el ejercicio de la vida pública se gana mucho dinero. Pero el asunto no es que tengan, el asunto es qué tanta vinculación y qué tanta congruencia hay en la forma y el estilo de vida que tienen los gobernantes a lo que está viviendo el pueblo. Mira, yo creo que justamente ese era mi punto. Independientemente de si es Noroña y es aliado de la 4T o es alguien de naranja, de azul, de verde, de amarillo, lo que hace este tipo de declaraciones
Pues es que lastiman muchísimo la percepción del político en México. Y para mí eso es algo bien grave y bien importante, porque sí necesitamos legitimar la labor política. Y creo que también dentro de legitimar la labor política está legitimar el que tú hagas una carrera política y crezcas como en cualquier carrera profesional. Creciendo se implica pues que ganes dinero, ¿no? Al final estás realizando un trabajo que tiene que ser remunerado. Ningún político trabaja de a gratis. ¿Cuál es la diferencia? Nunca vamos a lograr legitimar esta labor y este trabajo tal cual si pues tenemos gobernantes o estamos con las personas incorrectas en los cargos públicos que se dedican a no trabajar, como lo platicábamos el día de los informes, a no trabajar y a gastar. Eso sí no se vale. O para mí no se vale y eso es lo que tendríamos que estar apuntando o estar observando. Si tienen la casa grande, no grande, si gana, todo mundo tiene que ganar dinero. Incluso yo creo que se presta muchísimo más temas de corrupción el que le recorten los sueldos al servidor público cada vez más y más y más y más, porque entonces va a voltear a otros lados a ganar dinero. O a ver, díganme una cosa, no se abarata la función pública, porque a ver, es que yo y tengo un además conflicto con este tema. Eso del ahorro también, que tú digas así, híjole, ¿cuánto se ahorra por andar bajando los sueldos de los servidores públicos? La neta no, o sea, hay otras cosas en las que ahorra que se me parecen más importantes. Mucho nos ha hablado el gobierno de la 4T de, a ver, ganan mucho en el Poder Judicial, ganan mucho en el INE, ganan mucho, pero bueno, nos estamos dando cuenta que en todos lados ganan mucho. Es decir, si metiéramos en la misma canasta senadores, diputados, etcétera, se gana mucho dinero. Pero a ver, yo siempre he tenido un cuestionamiento al respecto. Si les pagáramos poco, ¿quiénes estarían ahí? Es decir, ¿cómo podemos garantizar que realmente estén los perfiles más preparados? Pues creo que con una aspiración por lo menos económica. Pero el discurso ha ido en otro sentido y creo que lo que choca mucho del caso de Gerardo Fernández Noroña, de Sergio Gutiérrez, de Ricardo Monreal viajando y de Samuel García, porque no nos contestaron aquí la pregunta. De Samuel García, ya no me dio chance. pues tiene que ver justo con que dicen una cosa y hacen otra, Gaby. Pues mira, la verdad es que yo también podría sobre la mesa el tema de Samuel García, porque en este estilo de vida tan opulento y que aparte nos presumen constantemente. Sí, ¿qué tal el closet de la hija el mayor? closet de la hija no sé mayor, que yo no zapatos. tengo nada en contra, digo, cada quien le da el estilo de vida a sus hijos que puede y que quiere y que se adapta. Pero sí hay que ponerlo sobre la mesa porque es un constante recordarle a los ciudadanos de Nuevo León, por ejemplo, y a los que somos externos, de estas formas tan opulentas de gobierno y que ahí sí nadie dice nada. Ahí sí es correcto, ahí sí está bien, ahí sí el señor ha sido empresario, ahí se ha hecho riqueza a partir de su esfuerzo y de su trabajo. O sea, ¿por qué también somos tan hipócritas, y esa es la palabra, de juzgar a quienes no militan o no están dentro de nuestro movimiento, pero cuando cambia de color entonces sí es correcto? Tú preguntas algo muy cierto. Si los puestos, los cargos fueran, por ejemplo, el Senado, como era en el derecho antiguo romano, donde ser senador era un honor, era una cuestión de, pues, ¿quiénes llegaban ahí? Los sabios. ¿Quiénes llegaban ahí? Los viejos incluso, porque era la edad en la que habían ya llevado una vida recorrida y llegaban a estos espacios, que ahora nombramos espacios, con todo honor y con todo gusto de servir. ¿Quiénes estarían en la función pública si se les pagara menos o si no se pagara? Pues yo creo que la gente con convicción. No, la gente que tuviera realmente las ganas de cambiar el país, de aportar. Digo, también soy de la idea que no, una golondrina no hace la primavera y nada más la buena intención basta. Claro que no, pero por supuesto que sí, creo que llegarían. Pues no llegaría Samuel García, por ejemplo. Yo pienso que no, mejor se dedicaría a sus empresas, a hacer más riqueza y entonces a vivir en un estilo de vida como en el que vive, pero que vemos mal, porque ¿cómo es posible que un gobernador viva en esta opulencia habiendo pobreza en su estado? Porque la hay. Habiendo inseguridad en su estado, porque la hay. Habiendo carencias de agua, porque las hay. Y el señor todos los días tiene la posibilidad de meterse a la alberca, nadar, tener a sus hijas en esta opulencia y dices, híjole, pues ¿no te está dando eso un mensaje? Marianela. No, a ver, aquí nadie trabaja de a gratis y la verdad es que hay muchas causas que te pueden mover a salvar al mundo, pero si somos verdaderamente realistas, nadie va a hacer su trabajo sin que le paguen, porque tiene necesidades que atender, porque tiene familias, porque tiene hijos, porque tiene papás, tiene abuelos, necesita vivir en algún lugar y necesita comer. Eso no nos vayamos a este idealismo utópico porque no existe en pleno 2025 y ninguna de las tres aquí sentadas vamos a trabajar
sin que nos paguen un peso, porque ¿de qué vivimos? Para empezar, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser congruentes en ese sentido primero. Segundo, Samuel García le pueden criticar todo lo que quieran, pero resultados da. Y segundo, él siempre ha sido muy claro de dónde ha venido su dinero. Él siempre ha sido muy claro de dónde ganó dinero, de qué empresa y de cómo, y qué hace con su sueldo desde que ha sido servidor público la primera vez, no nada más gobernador. Él siempre ha dicho, yo gano 100 pesos de diputado, 100 pesos de senador, 100 pesos de gobernador, y de estos 100 pesos, 50 se van acá, 50 se van acá, o 10 se van acá y 90 se van acá. Y ha sido completamente transparente con eso. Es bien distinto que una persona que tiene un estilo de vida distinto, que pertenece a un nivel económico alto, llegue a la política porque le gusta, porque quiere servir, a que llegue alguien que solo quiere hueso. Porque el que solo quiere hueso y le urge lana va a usar la política para el hueso y para la lana. El que ya tiene un patrimonio y tiene una forma de vida y tiene un estilo de vida y llega a la política porque genuinamente le gusta y genuinamente quiere trabajar ahí, llega y lo hace independientemente si le pagan 10 pesos o 50. Yo que creo que nos conviene más gente formada académicamente, gente que tenga incluso mucha experiencia en el sector privado y todo eso lo lleve a abonarle a la política. No que sea un güey que la neta está esperando a que le den un cargo público y pues ya, y con ese cargo público el que le den, porque le pueden dar uno de agua y él es, híjole, Oye, arquitecto, o sea, nadota que los ver. perfiles, claro, lo que Nadota acepta. que ver, Esto me y lo lleva al agarran. tema que teníamos como primero en la agenda. Ahora A ver, sí. las declaraciones del Mayo Zambada, que dice que lleva décadas sobornando autoridades en este país para operar como parte y como líder de un grupo criminal, pero le sumaría lo que ayer se ventila como parte del acuerdo con Estados Unidos de esta declaratoria de culpabilidad, donde sale a relucir otra vez es que la cifra a mí no me cabe en la cabeza, la fortuna amasada por el Mayo Zambada, que calcula el gobierno de Estados Unidos en 15,000 millones de dólares. ¿Qué está pasando con la clase política? Porque aquí les salpica a todos, ¿eh? En la medida que el Mayo no ha dicho a quién sí y a quién no, en la medida que esta información no se haga pública, las suspicacias están a la orden del día. Gaby, ¿qué clase de élite política tenemos? Bueno, mira, la presidenta ha sido clarísima en este tema. Porque hasta el año pasado habría estado pagando, ¿eh? Y ya sí, gobernaba Morena. Coordinación sí, subordinación jamás. ¿Qué te quiero decir yo con esto? Vemos las declaraciones del Mayo Zambada, pero también vemos las declaraciones de la propia fiscal de Estados Unidos, que dice que jamás se había trabajado tan coordinadamente con nuestro país como ahora. Eso, por una parte. Por otra parte, llevan a la misma escala de capo, porque las declaraciones ahí están, donde dice, hemos combatido a 3 grandes narcotraficantes en México. Genaro García Luna, el Chapo y el Mayo. Qué vergüenza, la verdad es que sí es vergonzoso y que quisiera yo no utilizarlo en ese discurso porque lastimosamente hablamos del mismo país en el que habitamos, no habitamos otro. Qué lastimoso que Genaro García Luna esté a la misma altura de 2 grandes capos que se ha escuchado Porque él hablar fue secretario de desde seguridad que del yo gobierno era federal. niña, ¿sí? ¿Y de qué gobierno fue secretario? ¿Qué decirte? Ha sido muy clara la presidenta de hacer un trabajo coordinado, que es el que se está realizando, precisamente para implementar esta estrategia de seguridad que hasta la fecha ha funcionado, de la atención a las causas, esta coordinación, pero no la subordinación hacia el otro país, y que si hay, después de estas declaraciones, a alguien a quien investigar, se realice. No estamos en la negativa. La presidenta creo que ha sido muy transparente en este sentido, en donde haya pruebas contundentes, se tendrá que realizar la investigación correspondiente por las autoridades correspondientes, porque lo que no está probado, pues entonces no deja de ser un chisme de pasillo, y no deja de ser un ataque, y no deja de ser una grilla. Sí ha sido lastimoso que suceda esto y que, bueno, el Mayo se declara culpable, pero no, la fortuna del Mayo no se hizo, ni de ningún capo se hizo 6 años anteriores. Déjame insistirte en un punto. Cuando me dices, ¿y de quién fue secretario? Fue secretario de Seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón. Pero cuando lo pones a este nivel, ¿no es el mismo caso que Adán Augusto López?
A la fecha no, porque no ha habido las pruebas y no se ha hecho la investigación correspondiente. Tal vez en unos años hablemos y si de ser culpable lo estaremos analizando y lo estaremos debatiendo, pero hasta el momento no ha sido así. El que está en prisión acusado y ya con una sentencia es Genaro García Bueno, porque Luna. Hernán Bermúdez está fugado, pues. Es está que, prófugo. insisto, hasta que no haya las pruebas contundentes sobre la mesa y haya órdenes de aprehensión, entonces hablamos. Sí hay orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez. Pero no de... Igual que García Luna. Si lo hubieran agarrado, igual ya estaríamos hablando de algo concluido, pero por lo pronto lo están buscando. Y lo están buscando para que en una investigación no hay nada probado y no hay una sentencia que nos diga sí, y estos son los cargos que están también para Adán Augusto. En ese sentido, sí, como sí lo hay en el caso de Genaro García Luna, que a la fecha, pues bueno, a él se le sentencia, se le juzga, pero de Felipe Calderón nadie habla. Marianela. Yo qué les digo, es siempre escuchar esta polarización en donde si eres de el movimiento que está en el gobierno en turno, entonces pues no pasa nada y que te investiguen y ya veremos. Y si eres del PAN y PRI, pues eres el acabose de la vida. Señores, lo mismo, ni Dinamarca, ni Venezuela, ni blanco, ni negro. No podemos, me desespera muchísimo que de verdad insistan, Gaby, en decir, es que no fue en 6 años ni en 7, fue en 8, 9, 10, entonces a nosotros ya no nos tocó. La responsabilidad de el Mayo ahorita y de tratar a lo del Mayo, pues es del gobierno en turno, de García Luna, pues es del gobierno en turno, y de los que vayan saliendo, sean del movimiento de la 4T o no sean de la 4T, es del movimiento en turno. Ya está muy pasado este discurso de que antes era peor, entonces ahorita es poquito menos peor. Yo creo que ustedes no quieren que ahorita sea poquito menos peor, y a nadie nos conviene que ahorita sea poquito menos peor que en las épocas del PRI y el PAN. Entonces, dejemos ya de lado no echarle la culpa a que estaba peor en los gobiernos del PRI y el PAN, creo yo. ¿Qué onda con el Mayo? Pues por supuesto que le va a salpicar a todo el mundo. La pregunta que yo los invito a hacerse es, ¿qué hubiera pasado si Estados Unidos no estuviera apretando así las tuercas? ¿No le salpicaría a nadie? ¿Nadie nos enteraríamos? ¿Dónde está la justicia de este lado de la frontera? ¿Por qué el narco es toda una institución de este lado de la frontera y allá sí los agarran y chueco que derecho con sus formas acaba declarándose culpable y seguramente van a salir a flote muchísimas cosas, como con García Luna, no digo que no, y como con el Chapo? A ver, decía la presidenta esta semana porque le preguntaban si se iba a investigar a algún funcionario mexicano a raíz de las declaraciones del Mayo del pago de los sobornos, y decía ella, si se denuncia, pero a ver, Marianela, tú decías, no se está investigando por parte del gobierno mexicano. Cuando un narcotraficante dice en Estados Unidos soborné a autoridades mexicanas, ¿no tendría el gobierno de México que estar iniciando las investigaciones? Sin duda alguna, sin duda alguna. Lo que pasa es que aquí, con los gobiernos en turno y anteriores, el narco ha estado perfectamente bien acomodado, instituido. Es toda una institución respetable el narco en este país. No puede ser que sepamos cuánto dinero gana la gente por el narco en México, dónde se manejan, qué plazas tienen, qué regiones tienen más cooptadas que otras, y nadie sabe agarrar a nadie. Lo tienen que hacer en Estados Unidos. Y los de gobernantes en turno y la seguridad del país en turno, ¿qué? ¿Dónde están las investigaciones? Qué chido que a raíz de lo que está haciendo Estados Unidos, pues nos toque aquí como pues es como el jalón de orejas de, ¿qué hubo, mexicanos? Pues ya lo agarramos acá y les va el salpicadero. ¿Por qué no estamos iniciándolo aquí? ¿Por qué nos tienen que poner el agua al cuello los estadounidenses, Trump y la secretaria, y decir, señores, ya lo agarramos, ya supimos, y si no se ponen pilas, ahí les van los aranceles, les cerramos la frontera, les deporto a todos los migrantes? ¿Nos tenemos que esperar a eso para actuar en México? Yo creo que no. Gaby. Híjole, es muy lamentable que se piense que debe intervenir Estados Unidos en nuestro país. Yo la eso, verdad es que creo que y a raíz de no es un apretar tuercas. Yo más bien creo que ambos gobiernos están actuando, ambos gobiernos se están coordinando y pues bueno, tampoco hemos visto que en México, durante el sexenio anterior y por ejemplo, se les escape un chapo de la cárcel como sí hubo en sexenios anteriores. Digo, sé que a lo mejor
puede desesperar a algunos. Yo más bien ahí pondría sobre la mesa no se desesperen, más bien analicen los contextos. Quien no conoce la historia está destinado a repetirla y pues bueno, yo la verdad es que en este tema en particular sí creo que ha habido un trabajo coordinado, ha habido bastante acción por parte de nuestro gobierno. El secretario de Seguridad, vemos un secretario de Seguridad bastante ecuánime y bastante enfocado en lo que tiene que hacer. No lo vemos ni en el ojo público, no lo vemos en otra cosa que no sea trabajando, implementando las estrategias que se plantearon en el principio de este sexenio para erradicar lo más que se pueda el tema del narcotráfico en México. Yo no estoy de acuerdo en esta forma y lo quiero poner sobre la mesa, la misma pregunta que se me hizo y que se me hizo esta mañana y que se me hizo la semana anterior respecto de si algunos personajes nos representan, si algunos compañeros que han trabajado en Morena nos representan, y que yo siempre he dicho sí. Yo pondría sobre la mesa, de verdad, una Lili Telles, por ejemplo, nos representa como mexicanos, salir a pedir una intervención de Estados Unidos hacia nuestro país. Claro que no. La verdad es que es muy lamentable esto en particular, que lejos de desde el ¿Pero es traición a la lugar, patria? Mira, quien no quiere a su patria no quiere a su madre. Definitivamente a mí esta frase me encanta porque es real. La señora puede decir lo que ella guste, a final de cuentas es lo que ella piensa. Pero eso nos abre mucho para ver qué piensa y cómo piensa y si realmente nos representa. Y que ese es un tema, por ejemplo, que yo lo llevaría al tema de la reforma electoral, que seguramente estaremos platicando aquí después. Pero fijemos, ¿no?, cómo hay gente dentro de toda esta política que quiere realmente que a México le vaya mal y que quiere ver a México de verdad doblado de rodillas. Híjole, ojalá y no sea así. Algo que hemos cuestionado mucho en este espacio es justamente eso, que pareciera que en esta lucha de partidos están esperando que caiga quien está en el gobierno, cuando en realidad pues ahí va nuestro país de por medio. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos para platicar del tema que dejamos pendiente la semana pasada y que de verdad nos ha venido estallando en la cara en estos días, que es el caso de la zona industrial, en donde, bueno, en problemados están, no hay atención, no se ve la salida, se ha planteado incluso como posibilidad la municipalización de la pila. De eso platicamos al regresar, estamos en la mesa de los miércoles. Ya estamos de regreso en la mesa de los miércoles. Están con nosotros Gaby Torres, Marianela Villasuso, y habíamos invitado a Dulcelina Sánchez de Lira del Partido Verde, como lo hacemos cada semana. Lamentablemente pues, nos dijo que tenía otro compromiso de último minuto y que no podía estar con nosotros, pero bueno, el espacio siempre está abierto, la silla siempre está lista para recibirla y poder tener, digamos, todas las posturas y todas las voces. ¿Y por qué hago esta antesala? Porque nos vamos con un tema que toca a San Luis Potosí y que esperaríamos tener las posturas de las diferentes fracciones, de los diferentes partidos, con respecto a lo que está pasando. La iniciativa privada ha levantado la voz incansablemente diciendo la zona industrial es de verdad una desgracia. Nos ha tocado constatarlo. Ray a bordo de la motoneta ha estado ahí, nos han mostrado las imágenes dramáticas de verdad, donde los trailers no pueden transitar, ni qué pensar de los transportes de personal, de los vehículos privados, de la gente que va en bicicleta, en motocicleta, de la gente que pretende cruzar una calle. Es una verdadera tortura. La respuesta por parte de las autoridades a nadie le toca. Y entonces el gobierno del Estado lanza un programa de bacheo, Ayuntamiento de la capital otro, y nos dice la presidenta de la Canacintra, no es lo que necesitamos. Necesitamos un plan integral y permanente de atención a la zona industrial. Pero nadie le quiere entrar, Marianela. Híjole, es que mira, empezamos por un tema que además sí es complicado, Erika, y no disculpo a los gobernantes porque ya se tenían que haber sentado en la misma mesa, todos los que les toca para arreglar el problema. Es evidente que está colapsada la zona industrial, la vivienda de alrededor, los servicios de alrededor y no se diga las vialidades. Y es ridículo pensar que bacheando eso se va a arreglar porque solo le estás apostando a movilidad motorizada de coches, de trailers y de camiones que ya no caben y que cada vez son más. La zona industrial en San Luis Potosí, acuérdense que toca desde Soledad hasta San Luis Potosí capital, Zaragoza, Villa de Reyes, ahora Pozos, que ya es municipio, y pues ya nos vamos cada vez más para allá. Ya vamos casi a conectarnos con Santa María. Entonces, ¿cuántos municipios son y cuántos se tienen que sentar en la misma mesa? Noticia, porque creo que tampoco se le ha dado mucha difusión, pero sí es importante que lo notemos. Tenemos una oportunidad desde el día 11 de septiembre, de agosto, perdón, ya me ando saltando de mes. Desde el 11 de agosto está abierta la consulta pública, en donde yo creo que ahí es donde todos tienen que participar, porque es ahora o nunca, señores.
del programa metropolitano y de zonas conurbadas que lanzó el gobierno del estado y que la ley de ordenamiento territorial establece que tiene que delimitarse una zona conurbada. En este caso son 7 los municipios que están conurbados y que sale a consulta pública un programa para ordenar el territorio y los usos de suelo, donde entra la zona industrial y donde en una sola mesa y en una sola comisión están todos los municipios que le tocan a la zona industrial. Entonces yo lo que les quiero decir es que bueno que pusimos este tema sobre la mesa y más ahorita que está la consulta pública, porque es ahora, señores, todos los grupos de empresas, de consorcios, ahí está la consulta pública, está abierta y es obligación del gobierno estatal contestarte lo que tú propongas, comparezcas, la crítica que tú le pongas al programa o la propuesta que tú tengas. Entonces, es una gran oportunidad para todos porque definitivamente se han estado aventando la bola históricamente. Oye, que por cierto, hemos platicado en este espacio, incluso lo hicimos en la entrevista, con un colectivo de ciclistas que nos decían, bueno, esto no son ganas de andar haciendo ejercicio por la vida, es una necesidad, para muchos es el medio de transporte y una de las problemáticas que hablábamos era justamente el traslado a sus centros laborales, que muchos de ellos están en la zona industrial y donde no existen condiciones de seguridad para ellos para poder llegar todos los días. Es decir, si decimos los trailers no pueden pasar, pues ni qué pensar de quienes van a bordo de las bicicletas, Gaby. Sí, mira, en eso sí coincido contigo, Marianela, respecto en de... eso sí. En eso sí. Y que lo hemos dicho aquí. Es que cuando nos metemos a la técnica coincidimos mucho. En este sentido, sí ha sido una cuestión de mejor andarse peleando y disputando y que de quién tiene la razón a la acción. Realmente nos han quedado mucho a deber en cuestión de la acción y de lo que se va a llevar a cabo. Están muchos municipios inmiscuidos y creo que el más cercano que ahí tienen es Villa de Pozos, que en su momento se habló de la creación de Villa de Pozos como un municipio para las mejoras tanto de quienes habitaban en el propio Villa de Pozos como para quienes colindaban. En este sentido, la zona industrial. Realmente ha habido una lucha de egos, pero no una lucha por construir lo que se tiene que construir. Fíjate, yo no tenía claro en qué se basaba esta consulta y para qué era, lo cual celebro, pero no nada más la consulta debe quedar en papel y no nada más debe quedar en, pues se hizo y se acabó. No, se tiene que llevar a la acción y primero el 1 y luego el 2. En primer lugar, tenemos que determinar y delimitar cuáles son las delimitaciones del territorio, por ejemplo, de Pozos, hasta dónde llega, hasta dónde le toca. Por ahí mi compañero, el delegado de Comunicaciones y Transportes Federal, el maestro Eli César, hacía una declaración. Él decía, es que yo ya jurídicamente estoy preparando algo para saber cuáles son las delimitaciones, incluso federales. Entonces debe haber un trabajo, y yo insisto, el trabajo coordinado, no nada más en materia de seguridad, no, debe haber realmente un trabajo coordinado en este tipo de situaciones donde están inmiscuidos varios municipios colindantes. Oye, y podría estar uno más de por medio, porque decía el gobernador que la solución para garantizar la atención a la zona industrial era municipalizar la delegación de la pila. Yo la verdad es que prefiero opinar de la municipalización de la pila. Ya di yo una opinión al respecto hace unos días respecto de los requisitos que se requieren. Muy bien, gracias, Bueno, la verdad es que, pero prefiero opinar una vez que está el proyecto sobre la mesa, precisamente para analizar de fondo por qué no es viable o por qué sí. Si realmente eso nos va a solucionar el tema de estas incongruencias y de estas deficiencias que existen al momento de la obra pública, pues no digamos rimbombante, sino de todos los sectores también, porque lo que mencionan aquí es cierto. No nada más debemos pensar en quien lleva el automóvil y en quien lleva el tráiler. Hay también gente peatonal que necesita. Oye, que nos decían, no hay banquetas. Público. Y es cierto, yo no sé si la gente se ha dado una vuelta, si conocen bien algunos de los ejes de la zona industrial, pero es que muchas de las empresas estaban ahí, aparecieron ahí, luego se fue haciendo como los parques industriales y todo lo demás, y entonces muchas de ellas quedaron, digamos, a pie de calle. No hay banquetas, no hay por dónde transitar como peatones, incluso la calle medio se mueve para librar a algunas empresas porque no estaba delimitado y ordenado de forma correcta. ¿Municipalizar es una alternativa, Marianela? ¿Va a ser una solución? No resuelve el problema porque al final la delimitación político-administrativa que se tiene, lo único que hace es tener un ente más al que pasarle la bolita, Erika. El problema de ordenamiento territorial en San Luis Potosí es serio
y nadie le ha entrado duro desde hace muchísimos años. Entonces, lo que pasa es que es eso, que la ciudad, y en este caso hablando de la zona industrial, empezó a crecer de manera orgánica, una, otra. Al principio estaba nada más en la capital, luego se fue un poquito para el norte, se frenó para el norte, se fue San Luis es hacia una la ciudad Sierra de San industrial. Miguelito. Ahora, con el área natural protegida de la Sierra de San Miguelito, se cierra también hacia el poniente y se va todo hacia Villa de Reyes, rodeando la Sierra de San Miguelito. Así es como ha crecido, porque han sido las delimitaciones, uno, naturales, dependientes de sierras, de ecosistemas, Sí, claro. De acceso a agua. y otro de acceso a agua y de permisos. Entonces nunca ha habido una planeación a largo plazo y eso es lo que lastima mucho, porque cuando crece tan desordenado y le quieres meter orden, ya están todas las empresas encima, ya está todo pavimentado. ¿Qué? ¿Rompemos todo? ¿Hacemos un segundo piso que no va a lo mejor a resolver el problema? ¿O cómo le hacemos para reordenar lo que ya está sobre el suelo? Por eso es tan importante tener este tipo de instrumentos como el Programa Metropolitano de Zonas Conurbadas, porque además les voy a dar otro dato. Por ley, se tiene que abrir una consulta pública. Sí. Por ley, el gobierno tiene que contestarte. ¿Procede o no procede? Por ley. Tercero, por ley, todos los, en este caso 7 municipios, tienen que votar a favor del programa metropolitano y al votarlo a favor, por ley, tienen el plazo de 1 año para homologar los planes de desarrollo urbano y de ordenamiento territorial municipales. Hay el 80%, me aviento el tiro porque no he visto el listado y no he sacado el porcentaje, pero el 80% de los municipios en San Luis Potosí no tienen programas de desarrollo urbano actualizados porque no tienen ni área de catastro y de desarrollo urbano en los municipios. Entonces, pues no les pidamos que hagan un programa si no tienen ni quién. Lo que hace el gobierno del estado es, hagamos el metropolitano y por lo menos los 7 municipios que urge que se pongan pilas, a partir de que se publique tienen el plazo de 1 año para ponerse pilas con sus proyectos municipales. Eso es algo que yo creo que tenemos que capitalizar y que también desde las cámaras, expertos y toda esta gente que se ha quejado, vaya y ponga sus propuestas. Claro. Gaby, la conclusión del día de hoy. La conclusión del día de hoy, respecto al tema anterior, pues coordinación sí, subordinación jamás. No debemos de ver la función pública, el gobierno y todo aquello que tenga que ver con la función pública como una empresa, ni como un medio para enriquecerse. Y bueno, de este tema que acabamos de tocar, la verdad no creo que la solución mágica sea crear un municipio más, puesto que la esencia del municipio es otra, completamente otra, y lo vemos en Pozos, que tampoco se ha logrado consolidar esa esencia del municipio, que es brindar servicios de agua potable, de drenaje, recolección de basura. Tú le preguntas a los habitantes de Pozos y vemos que este tema tampoco se ha solucionado a partir de su creación. Entonces, no es la forma, creo que no es una varita mágica, creo que no se soluciona con esto, sino como bien mencionan, con consultas, con proyectos sobre la mesa a llevar. Y no nada más hablando desde el ego de yo lo voy a solucionar, no. Lo colectivo siempre nos va a llevar a tener mejores resultados que simplemente el ego de decir yo puedo y yo lo voy a hacer. Eso es mentira, eso no te lo va a solucionar nadie si no es de una forma colectiva y abiertos también al pensamiento, incluso no solamente de los municipios, sino también de los colectivos se les tiene que dar voz, porque como aquí acabamos de mencionar, es el peatón quien tiene supremacía en sus derechos, no el automovilista. Entonces no se están tomando en la cuenta. Conclusión. Hay que utilizar los espacios, Erika. Yo no sé si el programa está perfectamente bien o perfectamente mal, pero si el programa te está dando la oportunidad de opinar y de mejorarlo, y tú como colectivo tienes un programa o tienes un proyecto, mételo y participa, porque si no está bien fácil ir al radio y nada más decir nadie me escucha y me atropellan y no hay banquetas y hay tantos accidentes viales. Es sumamente válido y por supuesto que es una realidad del peatón, es una realidad del ciclista y la movilidad no nada más en la zona industrial, sino en toda la zona metropolitana, una vez más, está completamente colapsada porque no hay proyectos fijos. Ahora es cuando esos proyectos se pueden insertar. Y la verdad es que el marco legal de ordenamiento territorial, desde lo nacional hasta lo municipal, es bien claro. Es bien claro. Entonces, está el espacio, hay que utilizarlo. Ahora, ya en los temas de la grilla, mi Gaby, ahí es donde nomás no nos ponemos de acuerdo. Yo creo que la neta no nos vamos a poner de acuerdo. No pasa nada. Creo que para esto son las mesas de debate. Yo nada más les quiero recalcar
tenemos otras opciones. Van a ir creciendo otras opciones y otros perfiles, tanto en San Luis Potosí como en el país. Lo estamos viendo en las elecciones intermedias de Durango y de Veracruz. La segunda fuerza se llama Movimiento Ciudadano, justo abajo de Morena. En Veracruz le quitamos muchísimos municipios a Morena y los ganamos genuinamente. Entonces, no perdamos la esperanza. Creo que este es un trabajo colectivo que nos toca a todos. Y tanto en los temas de la zona industrial como en los otros hay que participar. También es culpa, y bueno, no voy a decir culpa, también es responsabilidad del ciudadano el quedarse sentado en su sillón, echándose una cheve con sus amigos y criticando todo sin hacer nada. Ya no estamos para eso. Los problemas ya nos rebasaron, ya nos alcanzaron. Las agendas de causas y de necesidades son muy claras para San Luis Potosí y para México. Lo que necesitamos es asegurarnos de que esa participación tenga un impacto real en la vida política y, por supuesto, que en la calidad de vida de todos los potosinos. Marianela Villasuso, muchas gracias. Gaby Torres, muchas gracias. Y esperemos, bueno, pues habíamos invitado, lo decíamos, a Dulcelina Sánchez de Lira del Partido Verde. No nos pudo acompañar, pero bueno, pues el espacio estaba abierto también para escuchar esa postura de esa fuerza política. Como siempre, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Nos vemos aquí el siguiente miércoles. Gracias a todos los que nos escuchan.